quiero agradecerles la invitación. Y siempre pues es muy bueno, ¿no? Tener este tipo de espacios para poder dialogar, para poder compartir. Entonces, pues muchas gracias y si quieren empiezo con la presentación. Bueno, lo que les voy a compartir surge de una publicación que recientemente salió en la revista Iberoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, pero quiero comenzar dándoles los antecedentes que me parece importante platicar un poco el proceso a través del cual yo fui trabajando este tema de la fotografía, y también platicarles un poco de la investigación de donde surge este trabajo, ¿no? Bueno, primero voy a mostrarles brevemente los antecedentes, cómo llego a la fotografía como herramienta metodológica, y cómo, a ver, así, ¿verdad? Más amplia. Y cómo trabajo este tema. Bueno, mi primer antecedente es la tesis de doctorado. Yo en el doctorado hice el doctorado en Ciesas, en Antropología Social, y la intención de la tesis de doctorado era mostrar cómo las transformaciones urbanas de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, habían ido debilitando la identidad urbana que los habitantes y las habitantes tenían con su entorno construido, ¿no? Había una pregunta que yo le hacía a la gente: ¿qué te gusta más de Chilpancingo? Y la gente me decía cosas como el clima, la gente, etcétera, pero no me decía el parque, la iglesia, la calle. O sea, no había esa identidad urbana clara, ¿no? Entonces a mí me interesaba saber cómo se fue transformando la ciudad y además cómo es posible. Bueno, yo soy del estado de Guanajuato. Cuando yo llego a Chilpancingo es 1983, y yo no entendía por qué me decían que la ciudad tenía 370 años cuando yo no veía pues ni una huella, ¿no? de otros siglos, del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Entonces a mí me interesaba saber qué pasó con esa ciudad, cómo se transformó. Entonces comienzo trabajando, buscando documentos como actas de cabildo, documentos como informes de gobierno, planes de desarrollo urbano, etcétera. Y sin embargo, mi búsqueda arroja muy pocos resultados. O sea, realmente no encuentro documentos que me hablen sobre cómo se fue transformando la ciudad. Pero ahí estaban las fotografías. Ese es el primer, es como el primer acercamiento, y digo, pero ¿qué hago con estas fotografías? ¿No? O sea, ¿cómo las trabajo? A partir de ahí fue todo un proceso de, bueno, incluso llegué hasta el laboratorio, aprender a revelar, aprender a saber cómo se construye una fotografía, cómo se genera, cómo se produce la imagen fotográfica. Y bueno, también empezar a recopilar fotografías. Ahorita les voy a mostrar todos los archivos a través de los que pasé, que no solamente son archivos establecidos, sino son colecciones particulares, colecciones locales. Y entonces me fui acercando a la fotografía. Mi primer contacto con esta perspectiva fue a través de Octavio Hernández Espejo, en un curso que él da en la Coordinación Nacional del INAH, sobre fotografía antropológica. Y bueno, ahí empiezo pues poco a poco a encontrar textos que me ayudaran a ver cómo trabajar la fotografía, ¿no? De esta tesis, la primera publicación, en realidad el documento lo hice antes, pero reciente, se publica en 2019, es el trabajo de la fotografía referente de memoria e identidad, el caso del Mercado Central de Chilpancingo. Aquí en esta diapositiva que les estoy mostrando, hay dos fotografías que me parecieron fundamentales. Una de ellas, la que está en la parte de arriba, en blanco y negro, es el Mercado Central que se construyó en 1928 después de el incendio que vivió el antiguo mercado. Y después este mercado fue demolido para construir uno más grande. Sin embargo, de ese no existen fotografías, del más reciente.
Entonces aquí lo primero que yo observé es que ahora actualmente ya no está el mercado en esta zona, hay un edificio de finanzas. Sin embargo, a pesar de que ya tenemos más de 20 años, 30 años casi, que se demolió el último mercado que hubo ahí, la gente le sigue diciendo al lugar donde estuvo el mercado, el lugar donde estuvo el mercado, ¿no? O sea, yo fui encontrando tanto documentos cartográficos como una serie de fotografías que me permitieron ver, ¿cómo se llama? Cómo esta zona se perfiló como una zona comercial importante. Y bueno, ahora con el edificio de finanzas ahí, la zona sigue siendo comercial. O sea, alrededor del edificio siguen habiendo gente que pone puestos en la calle, y todo alrededor de ese lugar es comercio, ¿no? Entonces, ahí lo primero fue este anclaje en la memoria, que me pareció muy interesante. Sin embargo, la mayoría de las personas que veían esta primera foto, que les decía yo en la parte de arriba, no reconocían el mercado, me decían, no, eso no es en Chilpancingo. Hasta que yo les mostraba el edificio que se ve al fondo, es el Museo de Lina, y entonces la gente empezaba a recordar, y me empezaba a platicar cómo era la dinámica de este lugar. Sin embargo, en esta misma tesitura de ir buscando información sobre el mercado, encuentro esta otra fotografía que se ve en la parte de abajo. Es una calle, es la calle 16 de septiembre, también era lateral del mercado. Sin embargo, al fondo, donde se ve este gran árbol, es el centro de la ciudad de Chilpancingo. Si yo acerco esta fotografía, o sea, con lupa, veíamos con lupa y nos dábamos cuenta de que el jardín que está ahí no tiene las dimensiones que tiene actualmente. Y sin embargo, la gente, era una transformación que sí olvidó. La gente decía, no, siempre ha tenido estas dimensiones el jardín. Pero yo les mostraba la foto y pues ahí está claro que al fondo se ve una casa donde se supone que actualmente es parte del jardín. Entonces, en este caso a mí me interesó mucho ver no solamente las transformaciones que se conservan en la memoria y que la gente sigue nombrando a pesar de que ya no existe, y las transformaciones también que se olvidan rápidamente, ¿no? Seguramente porque el resultado fue agradable para todos, tener un jardín mucho más amplio frente a la iglesia, tener un espacio de paseo y convivencia, y entonces esta transformación no dejó huella, digamos, ¿no? Fue aceptada la transformación y ya no dejó una huella en la memoria de recordar que antes el jardín había sido más pequeño. Después, recientemente, después de esto, bueno, empecé a trabajar la investigación actual, o sea, yo terminé la tesis sobre identidad local, prácticas y representaciones espaciales, y decido trabajar algo ya directamente que tiene que ver con la fotografía. De esto, bueno, ya publiqué en 2019 el libro Lola Álvarez Bravo en Acapulco. Ahorita voy a platicar un poco sobre el trabajo de Lola Álvarez Bravo, que lo hizo en Acapulco, y bueno, el que ahora voy a comentar, que es la representación fotográfica, ¿no? Entonces les decía, bueno, concluyo aquel trabajo y pues me interesa ya directamente irme a trabajar sobre fotografía, pero también teniendo como referente a la ciudad, ¿no? Entonces ahí digamos, el primer momento es definir qué es fotografía urbana. Porque, bueno, sabemos que hay géneros de la fotografía, sin embargo, dentro de la fotografía urbana, pues hay una serie de fotografías que no se consideran como fotografía urbana, sino que son tomadas con motivo urbano, pero tienen otras, digamos, otras intenciones, como la foto de calle, por ejemplo, como la foto de arquitectura, como los registros técnicos de obra, como las fotografías aéreas. Ahorita me voy a ir deteniendo en cada uno de estos tipos de fotografías, ¿no? Y entonces a mí lo que me interesaba era analizar cómo es representado visualmente, cómo son representadas visualmente las ciudades guerrerenses, sobre todo considerando que el estado de Guerrero se sigue viendo como un estado meramente rural,
o principalmente rural, y sin embargo, una ciudad guerrerense, que es la ciudad de Acapulco, pues desde los años 30 ya estaba detonándose como una ciudad, digamos, global, ¿no? Entonces me interesaba este discurso que circula a partir de las fotografías de las ciudades guerrerenses. Entonces me interesaba entender cómo son las representaciones de la ciudad, analizar la expresión fotográfica. Es que no alcanzó a... y también contribuir contribuir al estudio de las ciudades guerrerenses a partir de proponer la fotografía como un documento más para poder trabajar el desarrollo urbano y el crecimiento, ¿no? El crecimiento de la... Entonces, bueno, en la metodología, básicamente, yo rescato 2 trabajos. El de Claudia Canales es el primer libro, digamos, académico sobre fotografía, ¿no? Claudia Canales, historiadora, trabajaba en el INA en Guanajuato y hace un trabajo sobre Romualdo García, un fotógrafo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y entonces lo que ella hace es situar al fotógrafo y a su producción de una manera crítica, ¿no? De esta manera su publicación se llama Romualdo García, un fotógrafo, una ciudad, una época, ¿no? Entonces, de Romualdo García, ella trabaja tanto fotografías de estudio como fotografías de calle, ¿no? Entonces, es interesante, es un trabajo que no se puede conseguir, pero yo lo conseguí en el Museo de Antropología de Lina, ahí está, muy interesante el trabajo de Claudia Canales. Y la otra propuesta es la de Boris Cossói. Boris Cossói es un historiador brasileño. Él trabaja su tesis sobre fotografía y actualmente publicaron un libro de él en donde reúnen sus 3 obras sobre fotografía que se llama Lo efímero y lo perpetuo en la imagen. Y entonces aquí lo que me parece importante rescatar de su propuesta metodológica es el planteamiento de hacer un análisis iconográfico y de hacer un análisis iconológico. Es decir, el iconográfico es como la arqueología de la fotografía y nos sirve para documentar los datos posibles de su producción. Pareciera relativamente sencillo hacer una descripción de la fotografía y tener los datos, sobre todo si vamos a los archivos. Parecería fácil que tendríamos los datos de los años en que se produjeron, en dónde se tomó la foto, el motivo, etc. Sin embargo, la verdad es que es un trabajo bastante pesado porque muchas veces nos encontramos con el caso de fotógrafos que reprografiaron la foto de otros. Es el caso, por ejemplo, de los Casasola, que tenían una agencia fotográfica, y entonces tenemos de Casasola fotografías de todo el país, a veces con modificaciones. Ahorita les voy a mostrar una en el caso de Chilpancingo. Entonces, tener los datos de año, lugar, autoría, el motivo, quién es el fotógrafo, es todo un trabajo, ¿no? Y bueno, después también reconocer, digamos, lo que estamos viendo en la fotografía. Por ejemplo, hay una serie de elementos como los autos, como la vestimenta que nos permiten ubicar cronológicamente algunas fotografías. La sombra, por ejemplo, nos permite ubicar también temporalmente si es de mañana, si es de tarde, etcétera, ¿no? Entonces, a veces es un trabajo de trabajar con una fotografía y seguirle la pista hasta encontrar estos datos que están ahí, ¿no? Entonces dice, bueno, nos permite los datos de su producción, incluyendo las condiciones materiales, así como la información codificada que contiene la imagen. Es decir, sabiendo quién tomó la fotografía, por qué motivo, cuál es la trayectoria de esa persona, cuál es el hecho fotografiado o alrededor de cuál está el hecho fotografiado, si trabajaba para un medio, etcétera. Uno podría
leer, digamos, los códigos culturales que tiene la imagen. Lo mismo pasa con, después él también propone un análisis iconológico, que parte de la consideración de que el asunto fotografiado es una representación que si bien, o sea, es una construcción que si bien tiene una relación con el referente real, prevalece el hecho de que es una construcción y que corresponde a una manera de ver y comprender un punto de vista particular. Es decir, que no solamente interesa entender, digamos, las condiciones de la época, sino también y fundamentalmente la cultura visual de la época, ¿no? O sea, entender cuál es la cultura visual, por ejemplo, cuál es la cultura visual de las tarjetas postales, cómo fue cambiando la tarjeta postal a partir de la introducción del color, a partir de, no sé, nuevas intenciones, ¿no? En el caso de Boris Kosoy, él muestra una fotografía, no la alcancé a poner, disculpen, pero él nos muestra una fotografía en blanco y negro, que su construcción es como una imagen bucólica, se ve en la imagen un paisaje, una familia, como si estuviera en el campo, cortando uvas. Y entonces Boris Kosoy nos dice, en realidad esta fotografía era una fotografía publicitaria. Hubo una época en la que el gobierno brasileño traía, digamos, migrantes italianos para el corte de uva. Y las condiciones de trabajo eran muy duras, como son las condiciones de cualquier jornalero que se va a trabajar al campo a otro lado, ¿no? Sin embargo, la imagen pues tiene la idea de invitar a las familias y decir, bueno, van a vivir en un lugar hermoso, etcétera, toda la familia cortando uvas. Y bueno, sí, efectivamente la fotografía está tomada en el lugar donde se encuentran los viñedos. Sin embargo, la fotografía nos muestra una situación que en realidad no es la situación en la que se van a enfrentar ellos al trabajo del corte de uva. Entonces, esta fotografía que Boris Kosoy nos muestra nos permite entender cómo funciona este análisis iconográfico y este análisis iconológico, ¿no? Entonces, podemos ver esta construcción en la que, por ejemplo, en este caso, el motivo por el que se hace la fotografía, pues, subyace detrás de esa fotografía, o sea, no se ve en la imagen, ¿no? Sino lo que vemos es una imagen romántica, pero en realidad, pues lo que subyace, que es la explotación de los jornaleros, pues no se ve en la fotografía, ¿no? Y bueno, aquí me voy a enfocar un poco más de cerca al tipo de fotografías que yo fui recopilando para poder hacer este trabajo. Aquí, bueno, les pongo, este es el Hotel Meléndez, 1952. Está en la Fototeca Nacional y corresponde al acervo de la revista Hoy. Aquí lo que vemos en esta imagen es un hotel que ahora ya no funciona como hotel, pero si ustedes se fijan, a un costado están los carros de bomberos porque están tomando agua de la alberca para apagar un incendio. Entonces, esta fotografía corresponde a una serie sobre un incendio, ¿no? Entonces, esta es la fotografía que forma parte de esa serie. Por eso también es importante no solo trabajar con una fotografía, sino tratar de acceder a las series fotográficas, porque eso es lo que nos da mucha más información. Bueno, entonces yo trabajé básicamente con estos tipos de imágenes. Yo trabajé las tarjetas postales, la fotografía de arquitectura, no sé por qué dice ese arquitectura, la fotografía de arquitectura, los registros técnicos de obra, las fotos, bueno, dice foto de prensa, en realidad es las imágenes fotoperiodísticas y la fotografía aérea, ¿no? Entonces fui recopilando todas estas fotografías que me pudieran dar cuenta no solamente de cómo va creciendo la ciudad y el desarrollo urbano, sino también, digamos, sobre todo, cuáles son las fotografías que circulan para darle difusión, ya sea a Acapulco como un lugar turístico, o ya sea Chilpancingo como la capital del estado, y en este caso, pues son fotografías tomadas para el gobierno del estado, ¿no? Entonces vamos a
a ver, bueno, no sé cómo pudiera quitar aquí, a ver, estoy tratando de... ¿Ustedes ven la cuadrícula? ¿O sí ven toda la Eh, presentación completa? si ¿Sí? vemos toda la presentación, están 2 fotos y se ve una cuadrícula Ah, ok. atrás. Sí, es que yo no veo, yo tengo la cuadrícula aquí de los, de los asistentes y la quería quitar, pero bueno. Este, Ah, ok, no, pero nosotros sí vemos todo bueno, completo. perfecto. Este, bueno, las tarjetas postales son tarjetas publicitarias. En un inicio, cuando surge la fotografía, las fotografías de vistas urbanas fueron fundamentales para promover el uso de la fotografía, ¿no? Pero después digamos, este uso de la fotografía para publicitar la cámara, pues deviene en tarjetas postales, ¿no? Entonces las postales no son documentos neutrales ni científicos, ¿no? Se construyen para ser consumidas y por lo tanto, nos dice este autor, Burian, constituyen ficciones de complicada fabricación, ¿no? Actualmente, pues lo podemos ver no solamente en el caso, bueno, ya no hay tarjetas postales, pero seguimos teniendo una serie de imágenes publicitarias de diferente tipo y pues lo podemos ver mucho más ampliamente en el caso de los cuerpos, ¿no? O sea, cómo se trabajan las fotografías de modelos, de artistas, etcétera, para poder mostrarnos cuerpos que no existen, ¿no? Entonces, por eso nos dice él, son ficciones de complicada fabricación, ¿no? Y entonces nos puede suceder que muestren un mundo que jamás existió, es decir, trabajar con tarjetas postales, pues tiene, digamos, su complicación porque tenemos que entender cuáles son los motivos y ahora, ¿cómo se, digamos, se construyen estas imágenes? Bueno, pues tiene que ver con todos los elementos de la fotografía, ¿no? O sea, tanto con el encuadre, con la perspectiva, con etcétera. Y bueno, también lo que ahora llamamos Photoshop siempre existió en el laboratorio, ¿no? O sea, cómo podemos manejar, digamos, estas imágenes dentro del laboratorio. Entonces, aquí tenemos el caso que yo les decía, tenemos 2 fotografías. Las 2 fotografías son la misma fotografía, la misma imagen. Una de ellas estaba en el archivo Casasola, en la Fototeca Nacional. Si ustedes se fijan, está recortada y está coloreada. La otra fotografía la localicé en la misma ciudad de Chilpancingo. Se le atribuye a Amando Salmerón porque la caligrafía es igual a las fotografías de Amando Salmerón. Y en la fotografía de Amando Salmerón, si ustedes se fijan, hay un simbolito que es como una M y una F. Ese es el símbolo de la Agencia México Fotográfico. Y entonces, si ustedes se fijan acá en el archivo Casasola, pues está justo recortada en esta parte de la imagen donde tiene los datos, hasta donde dice imagen fotográfica, hasta ahí está recortada la fotografía de archivo Casasola, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, aquí estas 2 imágenes. Ahora, estas imágenes no fueron tomadas con idea de tarjeta postal, fueron vendidas para hacer tarjeta postal, ¿no? Pero fueron tomadas por el fotógrafo, seguramente como foto de calle, y entonces fueron vendidas y se promueven como tarjetas postales, o se promovieron o circularon como tarjetas postales. Luego, en la foto de arquitectura, bueno, hay que distinguir entre foto de arquitectura y los registros técnicos de obra, ¿no? En este sentido, me sirvió bastante el texto de Laura González, tiene un trabajo que se llama Técnica e Imagen, la foto de arquitectura, fotografía de arquitectura, y ella nos dice que lo interesante de la foto de arquitectura es que no se trata del retrato de un motivo, es decir, foto de arquitectura no es solamente porque fotografía un hecho arquitectónico, sino porque la construcción o la producción de las imágenes varía según la evolución del hecho arquitectónico. Es decir, la foto de arquitectura ella la ve como un concepto, ¿no? Que va, digamos,
trabajándose a partir de los cambios de estilo en la arquitectura. De esta forma, la autora expone cómo a partir de la aparición de nuevos estilos se generan acercamientos fotográficos diversos. Por ejemplo, estoy pensando entre las fotografías que se pueden tomar en calles estrechas de trazas urbanas antiguas o frente a fotografías que se pueden tomar con el periférico recién abierto en finales de los 50, pues obviamente vemos una gran diferencia, no solamente en la imagen, lo que se ve, digamos, la calle frente al periférico, sino también vemos una diferencia entre la manera como se trabaja esta calle estrecha y lo que nos interesa es la perspectiva, en el caso del periférico recién abierto, pues son, digamos, el espacio abierto, la monumentalidad de los puentes, etcétera, ¿no? Sin embargo, les digo, hay que distinguir entre esto y el registro de obra, que es algo que sucede siempre cuando se hacen transformaciones, intervenciones urbanas, se toma el antes y el después. Eso también fueron muy importantes para mí, para ir reconociendo, digamos, por ejemplo, cuando se ampliaron calles, cuando se pavimentaron, cuando se construyeron nuevos edificios, etcétera, ¿no? Luego también tenemos el fotoperiodismo. Aquí es interesante cómo, por ejemplo, para mí un libro importante para mirar cómo estaba, digamos, la ciudad de Chilpancingo en 1960, pues es el libro de Jesús Almerón sobre historia gráfica del movimiento del 60, ¿no? Aunque en este caso el motivo que se toma son la manifestación, son los asistentes, son las marchas, etcétera. Sin embargo, podemos distinguir en las fotos los cambios que ya se habían dado a partir de 1955. Se había ampliado la calle Guerrero, que es donde básicamente donde transcurren los hechos, entre la Alameda y el Jardín Central, se amplía la calle Guerrero, y entonces podemos ver cómo ya empiezan a convivir diferentes estilos entre la arquitectura vernácula y una arquitectura de ladrillo, cemento, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo que Rebeca Monroy, que ella tiene bastantes trabajos sobre fotoperiodismo, ella nos dice se debe distinguir entre la foto documental, cuyo objetivo es, ay, creo que me equivoqué. Bueno, la fotografía documental es un trabajo independiente, ¿no? Y lo que le interesa es exponer de alguna manera problemas o situaciones, tiene un punto de vista crítico, y la foto de prensa, ¿no? Que se realiza bajo las órdenes de un medio periodístico o también a veces bajo las órdenes de los gobiernos, ¿no? De los actores de gobierno. En este sentido, bueno, hay un trabajo interesante de Alberto del Castillo sobre el 68, donde nos muestra cómo diferentes fotógrafos trabajaron lo que llamaban ellos la doble cámara, porque en los medios periodísticos generalmente solían darles el determinado número de rollos que ellos tenían que devolver, o sea, esos rollos los tenían que devolver, ellos no se podían quedar con las fotografías, ¿no? Además, llevaban pues instrucciones muy claras. Entonces, muchos fotógrafos trabajaban a doble cámara para poder tener un registro fotográfico propio de situaciones que les interesaron dentro de las manifestaciones o dentro de los hechos que estaban trabajando, ¿no? Finalmente, la fotografía aérea también fue muy importante para mí, para poder ir situando, digamos, por un lado, el crecimiento, pero también, por otro lado, situando las otras fotografías que yo iba recopilando, para ir viendo, por ejemplo, qué zonas fueron más fotografiadas, qué zonas se trabajaron de determinada manera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos una fotografía aérea de la ciudad de Chilpancingo. Esta es de 1951. Ahí todavía la ciudad cabe completa en una fotografía, ¿no? Aquí tengo una cita de Jean-Marc Bis. Dice: el avión es una especie de atlas en acción. Su movimiento sobre el paisaje permite apreciar con la mirada las formas territoriales y los límites de estas formas.
las discontinuidades espaciales, los usos diferenciados del espacio que se yuxtaponen en el mundo, ¿no? Entonces, trabajar la fotografía aérea también fue para mí muy importante. Por ejemplo, en este caso, en esta fotografía que yo les muestro, para empezar, está, digamos, está volteada, el norte es para abajo, el sur es hacia arriba, y lo primero que yo distingo es una línea que se ve a la derecha de la fotografía, que va, digamos, en una traza, no lineal, ¿no? Es el río. Entonces, esa fue la primera elemento que me interesa. Al distinguirlo, pues entonces yo ya empiezo a entender cómo está, cómo podría leer esta fotografía de Chilpancingo. Les platico, bueno, los aviones generalmente volaban iban tomando pares, ¿no? Volaban, iban tomando y luego tomaban un par y luego tomaban otra y pares, ¿no? Entonces iban haciendo lo que llamamos pares neográficos para poder ver volumen. O sea, si yo utilizara un estereoscopio, podría ver el volumen, por ejemplo, de los cerros, etcétera, ¿no? Entonces, estas fotografías son importantes porque en muchos casos fueron utilizadas por las inmobiliarias para detonar desarrollo, sobre todo en la ciudad de Acapulco. Acapulco es fotografiado desde los 30s, ¿no? Por su interés, pues justamente inmobiliario, turístico, ¿no? Que no solamente las inmobiliarias que estaban interesadas ahí eran mexicanas, sino también fundamentalmente norteamericanas, ¿no? En los 30s y 40s. Bueno, los acervos consultados fueron bastantes, y me interesó compartirles por si hay interés en el tema de la fotografía, pues la Fototeca Nacional y de hecho el Sistema Nacional de Fototecas es un auxiliar muy importante. Sin embargo, fíjense que lo que yo encontré es que en todos estos acervos, las fotos que no están digitalizadas justamente son las fotografías de Chilpancingo. Para empezar, hay muy pocas y no están digitalizadas, entonces me tocó pues pedirles que digitalizaran para poder tener acceso, ¿no? La Fototeca Nacional ahorita, por ejemplo, tiene gran parte de sus acervos ya digitalizados y en línea, ¿no? La Fototeca Constantino Reyes Valero es muy importante, sobre todo para el tema de la arquitectura. De hecho, está justamente en el Departamento de Estudios de Arquitectura del INAH, y bueno, tiene una serie de acervos muy interesantes, pero aquí, por ejemplo, en el caso de la Fototeca Constantino Reyes Valero, no la tienen bien documentada, ¿no? O sea, yo le pedí Chilpancingo y me entregó todo lo que había de Guerrero y me dijo ahí usted, busque qué es Guerrero, qué es Chilpancingo, qué es Acapulco, qué es Taxco, etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente la Fundación NICA, que es la que conserva todos los acervos de aerofoto, es decir, todas las fotografías aéreas, ¿no? Y luego, pues también hay una serie de colecciones privadas, como el Archivo Francisco Montellano, la Galería López Quiroga y la Fundación Héctor García, ¿no? Y bueno, hay otras fuentes, como las páginas de internet, las fotos que tienen circulación popular, no solamente a nivel internet, sino también gente que vende fotografías, las ventas de fotos, decía yo, etcétera, ¿no? A ver, bueno, entonces, en el texto que yo trabajo, pues yo analicé una serie de textos porque haciendo este trabajo yo encuentro un recuento de libros de Illades, y sin embargo, lo primero que noto es que las fotografías, los libros de imagen no están ahí en ese recuento, ¿no? Es lo primero que yo noto, que él, bueno, nos habla de libros de historia, de literatura, etcétera, ¿no? Libros sobre economía, etcétera, una serie de textos sobre Guerrero. Sin embargo, en esta lista de textos no hay textos sobre imagen. Incluso me llama la atención que no está ahí un trabajo que justamente, bueno, es un trabajo histórico sobre Acapulco, pero justamente empieza con el plano de desarrollo urbano que se propone para la ciudad de Acapulco en 1933, ¿no? Entonces lo que yo hago es hacer un recuento nuevo
en el que yo solamente trabajo los libros que tienen imágenes sobre Guerrero. Y entonces, finalmente, de todos los que recopilo, pues trabajo básicamente estos 3 textos. En primer lugar está Acapulco en el sueño. Este es un texto muy interesante porque lo hace Francisco Tario, que era un escritor, y le pide a Lola Álvarez Bravo que trabaje ella la imagen. Entonces, este es un libro, digamos, con fines publicitarios, pero es un libro un poco más artístico, ¿no? En realidad el texto que escribe Francisco Tario, pues son aforismas que acompañan a la imagen, ¿no? Y bueno, vemos en la fotografía que está en la parte de arriba, pues justamente ahí está Lola Álvarez Bravo tomando a un joven en la playa de Acapulco. Esa es una de las fotografías que está dentro del libro. Y en el texto que yo escribí sobre Lola Álvarez Bravo, pues justamente trabajo, bueno, es sobre género y fotografía, y trabajo las dificultades que Lola Álvarez Bravo tiene desde para, ¿cómo se llama?, ser reconocida su autoría, hasta todas las condiciones culturales que ella tiene para desempeñarse como fotógrafa. En este caso, por ejemplo, la vemos con estos vestidos. De hecho, ella, hay una entrevista que le hacen y me gusta porque dice: yo parecía un chapulín en medio de todos los demás fotógrafos, correteando, por ejemplo, las marchas o correteando los cortejos de los políticos. Dice, tratando de que no se me suba el vestido, tratando de aguantar las zapatillas, etcétera, ¿no? Entonces, también las condiciones culturales a las que se enfrenta, en este caso, la fotógrafa, pues forman parte importante de la producción, forman parte del contexto de la producción de imagen, ¿no? Entonces, ese es el libro de Tario y de Lola Álvarez Bravo. Hay otros 3 textos de arquitectura, y entre ellos 2 de Osbelia Alcaraz sobre hoteles, y el otro de Fares, que trabaja básicamente la historia de la arquitectura en Acapulco. En la parte de abajo, pues vemos 3 de las fotografías de Lola Álvarez Bravo sobre Acapulco, y me llama mucho la atención, por ejemplo, la foto de en medio. Estamos hablando de 1951, sin embargo, ella tomó las fotografías entre el 49 y el 50, y justo es el 49 cuando se inaugura la costera Miguel Alemán. Y entonces lo que vemos de la costera Miguel Alemán es básicamente todas estas luces, ¿no? Todavía no se alcanzan a distinguir ahí hoteles, etcétera, ¿no? Es la avenida, digamos, limpia, ¿no? Y del otro lado, pues tenemos acá, a la derecha, Caleta, ¿no? Las primeras son de la costera, una más enfocada hacia el centro, la segunda más hacia el desarrollo de la costera Miguel Alemán, y la tercera es de Caleta. Entonces, a pesar de que yo les decía, todas estas fotografías fueron tomadas con otra intención, de cualquier manera, quienes hacemos estudios urbanos, pues nos permite observar momentos importantes del crecimiento y del desarrollo de la ciudad de Acapulco. Por ejemplo, cuando yo veo la foto de la costera, pues lo que veo ahí es todo el proceso de expropiación. Todos esos eran ejidos, ¿no? Entonces, todo el proceso violento de expropiación para retirar a los campesinos de ahí y construir la costera, ¿no? Entonces, también, como yo les decía, detrás de esta imagen subyacen contextos que no se miran, pero que si se estudian, pues nos damos cuenta, ¿no? De que ahí lo que muestran como un triunfo, pues en realidad es un proceso violento, ¿no? Para los habitantes de Acapulco. En el caso de Chilpancingo, bueno, pues aquí es interesante porque el primer trabajo académico sobre Guerrero es justamente el de Blanca Jiménez y Samuel Villela, que se llama Los Salmerón, un siglo de fotografía en Guerrero, ¿no? Y también muestro el trabajo de Jesús Salmerón, historia gráfica de un movimiento social, y el de Angélica Gutiérrez, Chilpancingo ayer y hoy. Entonces, las fotografías que están aquí en la parte de abajo, pues son tomadas del libro de Blanca Jiménez y de Samuel Villela. Por un lado es una panorámica
y por otro lado es un cortejo fúnebre, pero sin embargo a mí lo que me interesa mucho de esta fotografía, pues son los techos de palma, ¿no? O sea, la gente generalmente decía que, bueno, Chilpancingo tenía, la arquitectura vernácula era arquitectura con techos de teja. Sin embargo, hay muchas evidencias de que no solamente las viviendas tenían techos de palma, sino también el mercado, por ejemplo, y la misma iglesia, ¿no? Entonces, a veces piensan que las imágenes con estos techos de palma se acercan mucho más a los pueblos de la costa de Guerrero, y sin embargo, bueno, también en Chilpancingo se presentaba este tipo de arquitectura, ¿no? En el caso de la historia gráfica de un movimiento social, pues como lo dice su nombre, pues nos va mostrando las imágenes correspondientes a los diferentes momentos del movimiento social. Sin embargo, aquí lo que podemos ver en este libro es que el texto no se relaciona a la imagen, ¿no? O sea, se le pide el texto a otras personas, algunos que han historiado el movimiento del 60, y yo no sé si se les presentaron las fotografías o les pidieron simplemente una crónica sobre el movimiento del 60, y entonces vemos que sus relatos no corresponden a las imágenes que estamos viendo en el libro, ¿no? Entonces, también puede ser que las mismas imágenes fueron puestas en diferentes órdenes, o sea, no se preocuparon por checar que fueran correspondientes al orden en que se desarrolla el movimiento del 60. Y en el caso de Angélica Gutiérrez, aquí es algo interesante, porque este libro lo que hace es incorporar una serie de fotografías antiguas que no tienen, en algunos casos, no tienen sus datos, e incluso reprografían litografías, no fotografías, reprografían litografías y las presentan como fotografías. Pero aquí lo que es interesante son justo las fotografías que sí se hacen en el momento para el libro, es decir, que se hacen en los 80s. Ahora, este es uno de una serie de publicaciones de gobierno del estado que se hace para mostrar cómo la ciudad de Chilpancingo sufre una serie de transformaciones a partir de una serie de políticas urbanas que se generan en el país. En ese momento estaba Alejandro Cervantes, él era de Chilpancingo, es también una cosa interesante porque una gran parte de los gobernadores guerrerenses no han sido de Chilpancingo, entonces era el gobernador chilpancinguense, y entonces a él le interesa mucho desarrollar la ciudad. Entonces, lo que sí tiene este libro, pues es justamente las fotografías de 1987. Sin embargo, yo traté de localizar al fotógrafo, me llevó mucho tiempo hasta que por fin, bueno, un día, una madrugada recibo un mensaje, él se llama Oliver Loaesa, me parece, y me dice, hola, yo soy Oliver, me dicen que me estás buscando, y bueno, empezamos a platicar, y pues a él le sucedió lo que yo les estoy platicando. Dice, a mí me dieron un número determinado de rollos y yo los tuve que devolver completos. Dice, entonces yo no conservo fotografías, porque a mí me interesaba pues la serie fotográfica, cómo se fue trabajando las fotografías para este libro, y me dice, pues no, esas fotografías pues no las conservo, ¿no? Entonces, eso también ha sucedido con muchos acervos, por ejemplo, el acervo de Guadalupe Damián, él se lo entregó al ayuntamiento porque vio que se empezaba a humedecer el material, lo donó al ayuntamiento, y cuando salió el presidente municipal, que era Leiva, pues se llevó el acervo, ¿no? Y pues le he mandado mensajes con personas que lo conocen para que nos permita por lo menos digitalizar el trabajo, pero pues no ha habido respuesta, ¿no? Y entonces eso también sucede mucho con los acervos. Lo mismo pasó en otras ocasiones con acervos de los barrios, de las familias de los barrios. Se les pidió fotografías para exponer, ellos entregaron las fotografías originales y las fotografías no fueron devueltas, ¿no? Entonces se van perdiendo estas imágenes que podrían en un momento dado pues ser importantes por muchos motivos, no solamente con la idea de estudiar el desarrollo urbano, sino también para las mismas familias y los barrios, ¿no? Y bueno, brevemente, no sé cuánto tiempo tenía. Brevemente, pues veo yo que hay un creciente uso de la fotografía como herramienta metodológica, sin embargo, todavía hay un predominio sobre la palabra escrita, ¿no? Y todavía se le da un uso ilustrativo
a las imágenes, ¿no? Entonces, me parece que esta situación es comprensible si se consideran las dificultades que implica la lectura, ¿no? Entonces, en este sentido, cito a Willem Flusser. A mí me parece muy interesante lo que nos dice Willem Flusser. De hecho, él dice, antes de la palabra escrita estuvo la imagen, ¿no? O sea, antes de que se pudiera tener escritos, tenemos imágenes. Y la palabra escrita, pues, viene, digamos, deviene como un puente entre la realidad y nuestras imágenes. Porque de hecho, bueno, nuestro pensamiento no es un pensamiento conceptual, es un pensamiento de imagen. O sea, tenemos imágenes en nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, Willem Flusser lo que nos dice es que se ofrece una clave importante para comprender los documentos, o sea, las fotografías como imágenes técnicas, se construyen a partir de códigos culturales, ¿no? Entonces, se puede informar sobre el acto fotográfico y como tesis será posible descifrarlo a partir de estos códigos culturales, ¿no? Estos códigos culturales deben hacerse visibles cuando analizamos las fotografías. Entonces, no sé si fue muy rápido, pero si quieren lo dejo aquí.